Hola, mi nombre es Perla Valdés y en esta actividad vamos a hablar un poquito de lo que son los tratados de libre comercio que tiene México con otros países. Y en este caso vamos a profundizar un poquito de lo que es el Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea, que por sus siglas es el TLCQM. Y en este tratado se nos habla un poquito de las características, obligaciones y beneficios de México con la Unión Europea. En este tipo de tratados principalmente participan los países que son Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, España y Reino Unido. Este tratado se utiliza para crear un espacio comercial en un contexto de integración multinacional a través del establecimiento de una zona de libre comercio para la apertura de oportunidades externas en el desarrollo con los diferentes países que participan en el acuerdo. El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea es uno de los acuerdos más importantes en materia de comercio internacional. Además de representar un crecimiento económico innegable, es también una oportunidad para que las pymes o pequeñas y medianas empresas puedan ampliar sus conexiones internacionales y exportar sus mercancías a un continente en búsqueda de productos innovadores y sectores sostenibles. Algunas de las características o beneficios de lo que son este tratado es principalmente profundizar y consolidar el proceso de modernización económica y liberación comercial entre los países que están inscritos, eliminar la discriminación en el mercado mexicano contra las inversiones y exportaciones europeas y mejorar las condiciones de acceso de los exportadores mexicanos en el mercado europeo. Algunas de las obligaciones de las que México está envuelto al estar participando en este tipo de tratados es también importante resaltar que nuestro país está comprometido a agilizar, optimizar y mejorar los trámites necesarios para los procesos de exportación e importaciones internacionales con el objetivo de facilitar a las empresas de la Unión Europea, de los países que ya se mencionó, la comercialización de sus productos sin procedimientos que sean tan difíciles para poder comenzar el proceso de exportación. Las características de este tratado se presentan en forma de capítulos en los cuales se habla principalmente de algunos acuerdos o obligaciones que se deben de cumplir para no tener problemas a la hora de realizar el acuerdo comercial. En este se pactan lo que son las actividades que se llevarán a cabo en los acuerdos entre los mismos países y algunos de ellos son el acceso comercial. En este apartado o capítulo se ponen lo que son las reglas para atribuir lo que son aranceles, cargos, restricciones a cantidades, cuotas, cupos, licencias, los permisos y los requisitos en cuanto a precios en las importaciones y exportaciones. También se especifica el tipo de mercado que tendrá acceso y será posible ser comercializado. También se dan lo que son las reglas de origen y en este capítulo se explica el acuerdo que tomaron los miembros del tratado para darle un trato preferencial a aquello que se desee destinar en un despacho de mercancías. Y para esto es preciso cumplir con las reglas de origen que revelan que bien será apto para gozar de los beneficios que el mismo otorga. Se explican lo que son las normas técnicas, que son las medidas impuestas con el fin de cuidar la estabilidad de las naciones en materia de salud, medio ambiente y economía. Y es indispensable que las mercancías cumplan con estos factores o requisitos al momento de la fabricación o transformación. Además de que se debe de incluir también lo que son información sobre sus ingredientes, peso, contenido y volumen. Se explican lo que son las normas sanitarias y fitosanitarias con el objetivo de proteger la vida, salud y contaminación de los países que están inmersos en este tratado. Cada uno de los países integrantes decide las bases y niveles de protección que considere precisas para la protección de su país o su nación. Se explican en un capítulo qué son las salvaguardas y con el fin de resguardar a sus industrias nacionales en temporadas que no se obtengan los resultados favorables a causa de las importaciones realizadas a cada uno de los países.
Estas medidas podrán ser compensatorias o tener requisitos particulares y se puede llegar a alguna audiencia para llegar a algún acuerdo en caso de que ocurra algún evento de estos. Otro de los capítulos son las inversiones y pagos relacionados, que esto es a consecuencia de la falta de capital o flujo de inversiones, y esta se establece también dependiendo del país. El comercio de servicios, y esto es debido a la proliferación de los últimos años del intercambio de servicios y la dependencia que ambos países tienen. A través de las actividades se establecen las reglas del comercio fronterizo de servicios y servicios financieros. Las compras en el sector público es otra de las características que se implementa en este tratado, y este tema hace referencia al acuerdo de las partes que tiene México, permitiendo que se tenga libre acceso a ofrecer bienes y servicios y obra pública en la Unión Europea, teniendo con ello el apoyo recíproco en materia de compras gubernamentales. Surge aquí mismo lo que es el Comité para las Pymes, permitiendo identificar oportunidades entre los miembros de los países. Se explica un poquito de lo que son las políticas de competencia, y estas buscan para terminar con las prácticas de monopolios, y en esta los miembros podrán tomar medidas que consideren pertinentes para evitar prácticas desleales, por lo que las partes se comprometen a cumplir con los requisitos para evitar restricciones futuras. Se explica lo que es la propiedad intelectual, que esta es uno de los puntos más importantes dentro de lo que es el tratado, porque protege lo que son los derechos de autor o los derechos al establecimiento de nuevas tecnologías o innovaciones de cada uno de los países. Y en este capítulo se destaca la protección de los derechos de autor, patentes, marcas, diseños industriales, convenciones, entre otros, para lo cual se elimina la discriminación de la disponibilidad y goce de derechos de la propiedad intelectual. En el último punto se explica lo que son la solución de controversias, y este es un mecanismo de consulta y solución de controversias con procedimientos claros y expeditos. México conserva su derecho a impugnar ante la Organización Mundial del Comercio. Este capítulo resulta esencial, puesto que en el caso de existir alguna controversia sobre la interpretación del TLQM, se establece un procedimiento específico para su solución entre cada uno de los países, ya sea ante consultas, un comité o un procedimiento ante tribunales. Como bien se pudo observar, México, al querer ampliar lo que son sus zonas comerciales o quererse internacionalizar, está buscando ser partidario de ciertos tratados de libre comercio, ya sea con Estados Unidos, en este caso la Unión Europea, o algunos países del sur de América, para poder lograr este cometido, así poder también darle a sus empresas una ampliación en el mercado. Y es importante que se respete lo que son los derechos y obligaciones de cada uno de los países, porque cada uno busca salvaguardar sus intereses, pero de esta manera también se busca el tener un comercio más internacionalizado, en donde los países puedan ser partícipes y puedan ofrecernos diferentes productos y servicios. Pero por eso existe la regulación o las leyes de regulación entre los países, para que no haya conflictos de interés y se pueda llevar a cabo de una mejor manera lo que son los aspectos del comercio internacional. Espero haya sido entendible. Gracias.